Buen día. En este video vamos a ver cómo programar la API de Hotmart con PHP para el tema de abandono de carrito. ¿Cuál es la ventaja de programar esta aplicación o esta API? Porque tú te vas a poder dar cuenta de cuánta gente ha intentado comprar tu producto y al final se ha arrepentido. ¿Qué vamos a ver? En resumen, vamos a ver cómo configurar el webhook de Hotmart con PHP. Vamos a ver la documentación de la API para este caso específico. Vamos a hacer la programación con PHP utilizando código PHP. Y al final pues vamos a hacer pruebas para comprobar que esto está funcionando. Suscríbete pues y activa la campanita para que recibas notificaciones cuando suba más videos relacionados a este tipo de temas. Bueno, aquí estamos en nuestra cuenta de Hotmart, estamos en el escritorio principal. Nos vamos a ir a las herramientas y dentro de las herramientas en la parte de abajo está el tema de webhook, las APIs y notificaciones. Muy bien, entonces aquí vamos a ver la documentación. En este caso en particular lo que nos interesa es el tema de abandono de carrito en este momento, pero igual en este caso está aquí evento de abandono de carrito. Aquí me está diciendo cómo nos regresa los datos, el formato de envío de los datos JSON. Obviamente hay más documentación para otro tipo de eventos, pero en este caso en particular vamos a enfocarnos en evento de abandono de carrito. Muy bien, entonces aquí están los valores. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en este caso la información viene así. Vamos a iniciar el programa. Entonces vamos a hacer el request. Ya tengo aquí un documento abierto para el código PHP. Vamos a hacer el request y vamos a utilizar dado que los datos vienen en formato, en este formato los tenemos que decodificar. Y bueno, vamos a hacer una impresión para ver qué es lo que nos está mostrando, ¿no? Es todo el código. Vamos a grabarlo. Ahora lo vamos a subir al servidor porque tenemos que tenerlo en un servidor, en un dominio específico. Lo voy a hacer en este momento. Voy a subirlo. Muy bien. Ya lo subí. Entonces me regreso y voy a irme a configuraciones. Voy a agregar una nueva configuración. Vamos a poner aquí mi abandono de carrito. Este es el nombre que le voy a dar a este programa o a este evento. Entonces voy a especificar aquí exclusivamente abandono de carrito. Son todas estas opciones que puedo seleccionar, pero en este caso nos vamos a enfocar en abandono de carrito. Y aquí me dice que si lo quiero para algún producto en especial. Yo generalmente lo programo para todos los productos. Entonces aquí voy a poner la URL donde yo subí mi código. Muy bien, aquí tengo mi código. Así le llamé mi abandono de carrito. Le doy guardar. Y ahora lo que voy a hacer es, aquí tengo el evento, mi abandono de carrito. Lo que voy a hacer es enviar una prueba. Vamos a enviar una prueba. Espero unos segundos y nos vamos al historial y vamos a ver que la ejecución terminó con código 200, el status code 200. Esto quiere decir que la transacción sí se realizó la prueba, y vamos a ver los datos que nos arrojan. Aquí siempre podemos ver la información, dice que está en JSON. Aquí está ya traducido. Imprimí. Esto que se ve aquí es la impresión que yo hice, o sea, esta instrucción. Entonces aquí me dice que los datos están así. Voy a copiarlos para traducirlos acá.
Entonces me dice que están en un objeto. Entonces vamos a traducirlos. Entonces aquí está el user, por ejemplo, el user key. Vamos a imprimirlo, esos datos, y dado que es un objeto, entonces tenemos aquí user key. ¿Qué otro dato nos interesa? Está el user key, el nombre del producto y los datos del comprador. Estos están en un nuevo nivel. Nombre, email, etcétera. Ok, entonces nombre del producto, vamos a dar los datos del comprador. El comprador y el teléfono. Obviamente, si es que lo tiene dado de alta en el sistema. El nombre del comprador y el email. Bueno, y hay más datos. Bueno, tú tomas lo que te interesa. Aquí están todos los demás datos. Obviamente, este es un ejercicio, estos datos son de prueba, entonces, por lo tanto, no puedo hacer un análisis completo, pero esos son los datos. Lo vuelvo a subir. Y envío una nueva prueba. Entonces voy a ver los resultados. Aquí los tengo, 846, 846. Vamos a ver el historial de respuestas y aquí lo tengo. Voy a copiar la respuesta y lo muestro aquí. Entonces aquí está el objeto y los datos que yo mandé a imprimir. El user key, el product name, el font, el nombre y el email. Muy bien, ¿qué te parece? Eso sería todo. Tú ya harías el tratamiento que corresponda con estos datos. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna pregunta, hazla aquí con confianza. Estaré respondiendo en breve. Si te gustó, pues regálame un me gusta. Y si aún no estás suscrito a mi canal, por favor, regístrate para más videos relacionados a este tema.